Hola a todos, mi nombre es Katarzyna Duniborkowski y soy directora de Tax and Legal de PwC Perú. Bienvenidos a un episodio más de InFocus, el podcast donde semanalmente desarrollamos las normas y jurisprudencias más importantes en materia tributaria y aduanera y también analizamos las normas legales y noticias más importantes y su impacto en las empresas. En esta semana se ha publicado la resolución de Superintendencia 123-2022 SUNAT que modifica la normativa sobre guías de remisión, la cual ha dispuesto que la emisión de estas sea electrónica como regla general. La resolución citada, entre otras disposiciones, ha previsto nuevos requisitos para la guía de remisión remitente, estableciéndose que en el caso de transporte público se deberá consignar la fecha de entrega de los bienes al transportista. También, cuando el motivo del traslado sea la importación, no será necesario consignar en la guía de remisión remitente la información sobre los bienes transportados, siempre que se consigne en ello el número de la declaración aduanera de mercancías o de la declaración simplificada, y que todos los bienes que figuren en dichas declaraciones sean trasladados en una sola unidad. Por otro lado, SUNAT ha publicado en su página web un informe sobre el tratamiento de los rendimientos generados hasta el 31 de diciembre de 2022 de los contratos de asociación en participación y que concluye que, primero, no corresponde considerar a los rendimientos obtenidos por el asociado como rentas empresariales, dado que los mismos califican como dividendos u otra forma de distribución de utilidades. Y, segundo, el pago de la participación del asociado por parte del asociante no constituye gasto deducible para el asociante para fines del impuesto a la renta. A continuación conversaremos con Carlos Caro, CEO de Caro y Asociados, quien nos hablará de algunas previsiones que deben tener los contadores a raíz de la publicación de la Ley 31507. En esta ocasión nos encontramos con Carlos Caro. Carlos es CEO de Caro y Asociados, una firma boutique de abogados penalistas. Con Carlos vamos a conversar sobre la Ley 31501, que fue publicada el 29 de junio del 2022 y que ha modificado el Código Penal a fin de fortalecer la lucha contra los delitos de administración fraudulenta, contabilidad paralela y cohecho transnacional. Hola Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Kitty? ¿Cómo le va? Muchas gracias por la invitación. Carlos, ¿qué trae esta ley nuevo de ordenamiento? ¿Qué nos puedes comentar sobre ese tema? Bueno, acá hay que tomar en consideración en primer término que esta reforma obedece a una petición o un proyecto que emana del Poder Ejecutivo. Desde el año pasado se ha venido discutiendo y esto ha sido aceptado por el Congreso y tiene como objetivo reforzar la llamada lucha contra la corrupción transnacional y contra el lavado de activos, ¿no? En esa perspectiva, el reforzamiento viene por el lado contable, es decir, se está generando mayor presión penal sobre los contadores, de manera que se criminaliza con mayor sanción las actividades que puedan significar, por ejemplo, la contabilidad paralela o el uso de fraudes en la administración de una persona jurídica en el terreno, digamos, del manejo contable. Y por otro lado, se están incluyendo una serie de reglas nuevas para la persecución de lo que es el soborno transnacional, ¿no? Con poca técnica legislativa, con una mala técnica legislativa, a mi entender, pero digamos que la intención de la ley es reforzar, digamos, la posibilidad de sancionar el cohecho, el soborno, a través de estas nuevas reglas para perseguir estos hechos cuando se cometan en el extranjero. Eso es, en términos generales, lo que la ley trae consigo. ¿Qué cosa es soborno transnacional? Bien, el soborno transnacional consiste en el acto que pueda realizar un peruano o una empresa peruana, porque esto ya forma parte de la ley de responsabilidad de la persona jurídica, frente a un funcionario público extranjero o de un organismo internacional. Ejemplo, ¿no? Un empresario peruano quiere invertir en Bolivia y para obtener una autorización soborna a la autoridad boliviana. Claro, si soborna al boliviano, él podrá ser perseguido en Bolivia junto con ese funcionario sobornado, pero también puede ser perseguido en Perú. Es decir, la legislación prevé la posibilidad de que bien sea el Estado peruano o el Estado boliviano, en el ejemplo, quien inicie o gatille la persecución. Lo que no puede haber es persecución múltiple, ¿no? Pero en cualquier caso, el Estado peruano queda habilitado para poder perseguir ese hecho cometido por su ciudadano peruano o una empresa peruana en el extranjero. Carlos, a nosotros nos escuchan muchos contadores
Quería que nos comentes cuáles eran las penas o qué cosa trae esta nueva norma en relación a ellos y qué cosa es lo que todo contador debe saber en relación a las implicancias penales que podrían generar la prestación de sus servicios en caso Sí, que pudieran incurrir. sí, de la práctica penal, ya, si la traemos a la interpretación de la reforma legislativa, podemos ver lo siguiente, ¿no? Se ha incorporado como delito de administración fraudulenta de personas jurídicas un nuevo supuesto, el del inciso 9, que consiste en utilizar cualquier documento contable que sustente operaciones inexistentes o simuladas para encubrir pagos a favor de terceras personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras. Claro, y para este tipo de conducta se está previendo una pena que puede llegar hasta los 5 años de prisión, ¿no? Es decir, ya no podría salirse bajo la vía fácil de decir, oye, pena suspendida, sino acá podría haber incluso pena efectiva, es decir, prisión, cárcel, ¿no? ¿Qué significa esto en la práctica? Significa en la práctica un paso más allá en lo que deben de ser las verificaciones contables. Me explico. A raíz de casos como los de Odebrecht o casos de lavado de activos y de corrupción en general, gran parte de la actividad del Ministerio Público tiene que ver con la contabilidad de las empresas, porque como se suele decir, del mismo cuero salen las correas, es decir, de la misma plata de la organización o de la corporación sale la plata con la cual se va a corromper. Y muchas veces los contadores pasan esto por agua tibia. Los contadores dicen, bueno, yo he hecho la verificación de que el RUG existe, el RUG está en alta, no hay ningún problema, la empresa existe, la factura, el documento reúne las condiciones necesarias para incorporarse a la contabilidad y nada más. Ahora, ¿qué se espera de ellos? Se espera de ellos que se comprometan con cada uno de los documentos que ellos validan e incorporan en la contabilidad. Entonces, si por ejemplo, ¿no? Si por ejemplo, para un acto corrupto, una empresa emite una factura que es verdadera, se paga como tal, pero luego esa plata aparece desbancarizada por la empresa que ha recibido el pago de la factura y con eso se paga una coima o se realiza un acto ilegal, entonces el contador puede incurrir en responsabilidad penal porque se estaría incorporando dentro de la contabilidad un documento que ha servido como una herramienta para la comisión de un acto de corrupción. Entonces, a mi entender, esto es un cambio de reglas, ¿no? Porque de lo que yo puedo ver en la práctica, los contadores, salvo, ¿no? Cuando se trata de facturas por importes importantes o importes, digamos, que llamen la atención por ser inusuales, salvo esos casos, los contadores hacen una revisión puramente formal. No se comprometen, digamos, con la veracidad o la causalidad que puede estar detrás de la factura o del documento contable, ¿no? Hacen una verificación estrictamente formal. Claro, y puede darse el caso de que el contador obre sin dolo, pero tal vez por negligencia podrían perseguirle, aunque la ley no prevé, digamos, esa posibilidad, pero claro, ya es algo que habría que discutir y probar dentro del proceso, ¿no? Mientras tanto, ya como sabemos, está procesado, estás investigado, estás manchado, y eso en términos de compliance ya es peligroso porque por el riesgo reputacional, el solo hecho de tener una investigación penal ya te pone en un escenario complicado. Carlos, y en esa línea, ¿qué recomiendas a los contadores justamente en aras de cumplir con las reglas de compliance? Exactamente, yo creo que acá de lo que se trata es de establecer protocolos, ¿no? Yo creo que los contadores tienen que cambiar de chip porque si en verdad quieren evitar o quieren cubrirse de posibles responsabilidades penales, tienen que crear procedimientos y protocolos para la validación, digamos, de determinados documentos contables, ¿no? En términos de compliance, eso en la práctica significa, por ejemplo, ¿no? Que todas las facturas, ya que superen una determinada suma, un determinado monto, tienen que estar debidamente sustentadas por un contrato, la avisación del área correspondiente, alguien se tiene que hacer cargo y comprometerse, digamos, con la veracidad en la prestación del servicio. Podrían discutir el tema del monto, a veces sucede pues que la SUNAT te dice, no, esto no valió tanto, sino para mí vale menos. Esa es otra discusión. El tema es de que en efecto el servicio o el bien que supuestamente se está transfiriendo a través de esa factura se haya en efecto realizado.
que no sea un documento de favor o un documento de fachada, ¿no? Y en tanto existan esos protocolos y esos procedimientos, el contador siempre se va a escudar bajo la lógica del principio de confianza, ¿no? Bueno, yo no formo parte de la organización porque soy un contador externo, o de pronto soy un contador interno, pero mi ámbito de competencia es específico. Yo no estoy en la supervisión de los trabajos de los proveedores, pero sí voy a exigir que los que tienen el trato con los proveedores validen que la factura X, Y o Z son facturas que corresponden a servicios o bienes que efectivamente se han transferido. Correcto. Entonces, si los contadores siguen estos procedimientos de compliance, ellos podrían protegerse de una eventual persecución penal en atención a que fueron diligentes y cumplieron con los protocolos correspondientes y por ende no podrían ser sancionados, ¿correcto? Exactamente, ¿no? Tendrían una muy buena defensa porque ellos podrían decir, mira, yo tengo protocolos que definen claramente cuál es mi ámbito de competencia. Acá han participado otras áreas de la empresa, sea una empresa externa o si el contador trabaja dentro de la empresa, el área correspondiente, y consecuentemente yo respondo dentro de este ámbito de competencia. Lo demás, la posible falsedad y validación deberá ser imputada a quien haya tenido participación en ello, no a mí, que en el ejemplo que pongo soy el contador. Muchas gracias, Carlos. Gracias por acompañarnos el día de hoy y creo que para todos nuestros oyentes será de mucha utilidad lo que nos has comentado. Muchísimas gracias, Kitty, por la invitación y hasta otra ocasión. Gracias. Gracias. Hasta la próxima semana.